Un conde para una solterona. Saga Solteronas 3 por Olympia Russell. Capítulo 32. Lo que siguió a continuación fue maravilloso, no solo para Violet, sino para Liam también. Él se levantó de la butaca en la que estaba sentado y se dirigió hacia ella en dos zancadas de sus largas piernas, la cogió con decisión de la cintura y le alzó las piernas, y en esa postura, entre sus brazos, la posó sobre su cama, en una sucesión de los hechos como el día anterior en la biblioteca, pero sustituyendo ahora la mesa dura por su mullido colchón, y sobre todo, sabiendo los dos que esta vez no iba a haber trucos ni estrategias, que, por fin, había llegado el momento de ser uno. Liam acarició entera a Violet antes de hacer la suya, admiró su cuerpo pequeño pero perfecto, un cuerpo que fue descubriendo poco a poco, quitándole la ropa que lo cubría con delicadeza, pidiéndole a Violet permiso con la mirada cada vez que lo hacía. Luego, Liam la cubrió de besos delicados, como pétalos de flores cayendo sobre su cuerpo desnudo, besos suaves como caricias en todos los rincones de su cuerpo. Violet sentía como si le estuvieran acariciando con una pluma delicada y se iba abandonando a un placer nuevo y maravilloso. Liam le acarició el dorso de su mano y sus brazos bien torneados, pero también alrededor de su ombligo y en el interior de sus muslos, haciendo que la excitación de ella fuera creciendo y la humedad del interior de su cuerpo se fuera derramando hasta estar totalmente empapada y preparada para recibirlo. Deseosa, ansiosa, y a pesar de que la virilidad de él era enorme, Violet no tuvo miedo. Al contrario, quería tenerlo dentro de ella, lo necesitaba. Liam leyó el deseo intenso en los ojos de ella, un deseo ingenuo y descarado al mismo tiempo, el deseo de una mujer inocente, pero que no tiene límites a la hora de buscar su placer, y excitado y ansioso también, unió su mirada a la de ella. Le transmitió también su deseo inmenso, y sin dejar de mirarla, sus dos miradas se hicieron una, mientras sus cuerpos también empezaban a unirse. Liam tuvo que refrenar su deseo de hundirse en ella, de golpe y con urgencia. Violet era virgen, tenía que ir con mucho cuidado. Lo último que podía ocurrir era lastimarla, pero su agonía, por ir mucho más despacio de lo que quería, tuvo su recompensa. Fue notando cómo la calidez y la humedad de ella iban envolviendo su miembro viril a medida que, poco a poco, entraba en ella. Notó cómo la estrechez de ella le abarcaba y apretaba, poco a poco, sacándole un placer enorme. Todo fue mucho más lento e intenso de lo que había sido nunca, y por eso mismo, descubrió, asombrado, mucho más placentero, tanto que sus gemidos y jadeos fueron haciéndose más altos y urgentes. Necesitaba entrar del todo en ella, necesitaba derramarse ya, para explotar de placer, pero, al mismo tiempo, su mente le paraba, para ir más despacio, para que ella no sufriera, y ese parón y esa lentitud acrecentaba su placer hasta límites increíbles. Finalmente, el rostro de Violet se crispó un momento, fue apenas un segundo, porque enseguida volvió a poner la mirada y la expresión de éxtasis que le mostró a Liam que ya no era virgen y que necesitaba llegar al final tanto como él. Efectivamente, Violet estaba disfrutando como nunca había creído que se pudiera disfrutar. El cuerpo sabio de Liam le estaba dando un placer inmenso. Era cierto que su enorme virilidad, intentando entrar dentro de ella, le produjo durante un segundo una punzada de dolor, pero ella supo que eso significaba que había dejado de ser virgen y le hizo feliz. Además, inmediatamente después, sentir a Liam, cálido y suave al mismo tiempo, llenándola entera, no hizo más que aumentar su excitación. Una excitación que le hizo mover las caderas a un ritmo nuevo, un movimiento que jamás había imaginado que ella podría producir, pero que le salía de lo más hondo de sí misma, un movimiento lento al principio, rápido y frenético después, un ritmo que no buscaba más que explotar de placer, algo que les sucede a los dos al mismo tiempo, en una experiencia casi mágica y maravillosa a la que le acompañaron unos gemidos como no se habían oído nunca en el palacio. Aquella primera vez no fue más que el comienzo del conocimiento mutuo de dar y de recibir placer.
Fueron pasando los días para ambos, lentos y placenteros, y Liam no se echó para atrás, demostrando que no le había mentido a Violet. No se separó de ella en ningún momento. Fue atento y delicado, y un amante intenso y maravilloso. Se amaban todas las noches, casi hasta el amanecer, cuando caían por fin dormidos, agotados y satisfechos. Pero la espera hasta la siguiente noche se les hacía muy larga y necesitaban amarse de día también. Como aquel día que, justo después de desayunar, tuvieron que escaparse de las miradas de los criados y se alejaron a una esquina del jardín, y entre unos setos, Liam tomó a Violet por detrás por primera vez, ambos de pie, con las nalgas de Violet al aire, sintiendo las embestidas de Liam de una manera diferente y terriblemente placentera. O aquella otra vez que fue ella quien abrió la puerta de la biblioteca de improviso y lo arrastró a él, devolviéndole lo que él le había hecho una vez, haciéndole sufrir mucho rato, tras acariciar, besar y provocar, pero sin dejarle terminar, en una suerte de venganza por lo que había ocurrido anteriormente en aquella habitación. Una venganza que terminó cuando ella, exigente y autoritaria, lo sentó a él en uno de los butacones que había en la estancia, se sentó a horcajadas sobre él y le hizo el amor a su ritmo, lento y rápido, según su necesidad, haciéndose dueña de su placer y dejándole a él a expensas de lo que ella decidiera hacer en cada momento, mientras lo volvía loco de deseo y placer. Durante ese mes, el ama de llaves y Rose cambiaron la forma de mirarlos y pasaron de su preocupación a una ilusión evidente. Se notaba que estaban encantadas al ver lo mucho que se querían, porque sí, Liam y Violet, cuando estaban juntos, destilaban amor, aunque ninguno de los dos le hubiera dicho al otro que lo quería, aún. Pero aquel acuerdo para amarse sin reservas y sin terceras personas tenía fecha de caducidad, y aunque Liam, seguramente por delicadeza, no se lo mencionaría nunca, Violet no podía quitárselo de la cabeza. Y así llegó la última noche antes de cumplir el mes, la última vez que ella iba a ser la única, una noche que fue aún más maravillosa que las 29 noches anteriores, pero que terminó y que dio paso a una nueva mañana en la que Liam tardó en despertarse. Y cuando lo hizo, se dio cuenta de que Violet no estaba, y en su lugar había una nota junto a la almohada que ella había ocupado unas horas antes. Liam, hoy acaba el plazo que me diste para ser tu única mujer. Durante este mes me has hecho muy feliz, y creo que yo a ti también, pero te conozco, y sé que no vas a cambiar de opinión. Quiero creer que tú también me conoces, y por eso vas a entender mi decisión, aunque no la compartas. Me voy, te dejo, vuelvo a Irlanda. Te quiero demasiado para compartirte con nadie. No lo podría soportar. No vamos a ser el único matrimonio de la nobleza separado, así que espero que no haya un gran escándalo. Tampoco te preocupes por mí. Puedo vivir de manera muy frugal. Decide tú qué quieres hacer con nuestro matrimonio. Yo no necesito el divorcio, porque jamás voy a querer a nadie que no seas tú. Pero si tú lo necesitas, pídemelo. Sé feliz. Violet.